nuevamente a este canal. Es un placer estar en sintonía con todas y todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad de enviar un gran saludo a todos nuestros amigos y hermanos que se comunican con nosotros a través de este sistema. Y hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante para cada uno de nosotros. No importa la religión que tengas, este tema es sumamente importante para ti, para mí, para todos. Antes de comenzar, quiero invitarte a orar, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a iluminar a lo largo del estudio, de las Sagradas Escrituras. Sin Él es imposible poder entender, sin Él es imposible ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Así que vamos a invitarlo para que Él cumpla su labor en nosotros. Cerremos nuestros ojos. Querido y amantísimo Consolador, gloria a tu nombre, porque tú eres el ejecutor de la salvación, Señor, que es en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Te rogamos que tomes el control en este momento y nos ilumines para que podamos ser confirmados en la fe. En tu nombre, Señor Jesús, rogamos esta bendición. Amén. Bien, mis amigos, el tema que tenemos para hoy lleva por título ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Por allí hay muchos que dicen que Dios es uno solo y que ese Dios tiene múltiples nombres de acuerdo a la cultura, cualquiera que fuere, que existe en el mundo. Déjame decirte que eso no es cierto. Aunque Dios es uno solo, ciertamente, pero el término Dios no es un nombre propio, es un nombre común, como decir coronel, general, presidente, gerente, etc. Son nombres comunes, pero no son nombres propios. ¿Cuál sería el nombre propio del Dios verdadero? Porque aquí ahora entra en juego otra palabra, verdadero. Hay muchos dioses y a todos se les dice, dependiendo de la cultura que fuere, que ese Dios es el Dios verdadero y es el Dios creador. En algunas culturas el Dios creador es una mujer, en otras culturas el Dios creador es un pez, un Dios con cara de pez y cuerpo de hombre. En otras culturas es con cara de toro y cuerpo de hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del Dios verdadero, tenemos que saber cómo se llama ese Dios, qué nombre tiene ese Dios. Por ejemplo, para los filisteos, su Dios era Dagón, ¿verdad? No tenía nada que ver con Jehová. No, su Dios era Dagón. Para los fenicios, su Dios era Baal, no era Jehová. Pero Baal para los fenicios era el creador del todo. Para los filisteos, Dagón era el Dios del todo. Y así sucesivamente en las culturas actuales es lo mismo. Y decimos culturas actuales sabiendo de antemano que las culturas actuales tienen un precedente antiguo. Todas tienen su precedente en la antigüedad. Así que desde la antigüedad cada cultura decía que tenía su propio Dios, adoraba a su propio Dios. Pero cuando hablamos del verdadero Dios,
estamos hablando de un Dios que tiene un nombre propio, diferente al nombre que te pueda tener cualquier otro Dios. Me estoy refiriendo a Jehová, Jehová Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice que oye Israel, Jehová vuestro Dios, y su nombre es Jehová. Ese es el nombre del verdadero Dios, Jehová. Y ese Dios tenía un pueblo en la antigüedad creado por él con una finalidad. Ese pueblo creado por Jehová era Israel. ¿Cuál era el objetivo de esa iglesia? ¿Cuál era el objetivo de esa cultura, de ese pueblo, de esa religión que tenían los israelitas? El objetivo de Dios era que a través de ese pueblo, a través de esa religión, a través de los escritos sagrados, los pueblos que circundaban a Israel conocieran al verdadero Dios, dejaran de adorar a Dagón, dejaran de adorar a Baal, dejaran de adorar a Astarte, dejaran de adorar a Semiramis, ¿verdad? Porque eso eran dioses paganos. Entonces el objetivo de este pueblo era que los demás pueblos conocieran al verdadero Dios y pudieran echar mano a la salvación, pudieran echar mano de la vida eterna, porque mientras estuviesen adorando a esos dioses paganos, a esos dioses falsos, estaban perdidos, estaban lejos de la vida eterna. Y recordemos que el objetivo de una religión es la vida eterna, es resolver ese problema que ha angustiado a la humanidad durante tantos siglos. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Se acabó todo cuando morimos? Entonces surgen las religiones en donde pensamos que a través de esa religión podemos resolver esas angustias, podemos resolver esas incógnitas, y ese Dios al cual adoramos, pues supuestamente nos ofrece algo más allá después de la muerte. Así que la religión hebrea, la religión de la Biblia, la religión de Israel, el cual tenía el Dios verdadero que es Jehová, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece salvación. Y esa salvación Jehová quería extenderla a todo el mundo, y para ello necesitaba una iglesia en la antigüedad. Esa iglesia en la antigüedad era un pueblo, era una nación, era Israel. Muy bien, entonces, teniendo ya en cuenta que el Dios verdadero se llama Jehová, tenemos que saber entonces cómo es Él, para no estarnos engañando. Algunos también dicen que no importa la cultura donde tú hayas nacido, pues Dios sigue siendo Dios. No, repito, cada cultura tiene su propio Dios, pero el Dios verdadero es Jehová. Cuando una cultura dice que adora al Dios verdadero, pero dice que su Dios es X o tal, divorciándose de Jehová, entonces no está adorando al Dios verdadero, está adorando otro Dios. Ahora, otra cosa. Muchos dirán, sí, pero es que esos son ídolos. Y los ídolos pues no tienen ningún poder. Están sordos, están ciegos, están mudos, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero déjame decirte, querido hermano y hermana, que detrás de cada ídolo hay un demonio que lo representa. ¿Has oído eso alguna otra vez o en alguna otra ocasión? Sí,
ese ídolo, ¿verdad?, que es de cemento o de piedra, lleno de cabillas, ¿verdad?, y de pintura. Algunos son bonitos y otros son feos. Por lo general, esas estatuas o esas imágenes no son bonitos, son siempre feos, y otros más feos que otros, para aterrorizar. Y aunque pretendan hacerlos bonitos, con rostros bonitos o rostros angelicales, pues siempre se ven feos porque son muertos. Pero detrás de ese ídolo al cual las personas están adorando hay un demonio que lo representa, porque no podemos divorciarnos de lo que es la doctrina del gran conflicto, donde se presenta la batalla que hay entre Cristo y Satanás. Jesús, el ser de la luz, de la salvación, el garante de la vida eterna, y Satanás, el enemigo funesto, no solamente de Cristo, sino también nuestro, y sus demonios, que una vez fueron ángeles junto con él, se convirtieron en demonios al rebelarse en el cielo contra Jehová y fueron expulsados del hogar celestial, y ahora ellos desde hace muchos siglos habitan en esta tierra junto con nosotros los humanos, y pervierten al humano, asesinan al humano, engañan al humano. Y esos ángeles tienen también sus ministros humanos que son agentes suyos, que hacen la labor de engaño y pervierten la verdad, como lo dice San Pablo a Timoteo. Pervierten la verdad, como lo dice también el apóstol Pedro. Muy bien, entonces, no todos los dioses de las diferentes culturas son el Dios verdadero. El Dios verdadero se llama Jehová. Jehová Dios. Muy bien, fíjate que allí en el libro de Génesis, encontramos que este Dios es el Dios creador. Jehová es el Dios creador. Nos dice Génesis capítulo 1, el versículo 1, nos dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dicen las versiones modernas, pero la versión antigua, la que fue escrita en hebreo, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim en hebreo significa dioses, no significa Dios, significa dioses, es un plural. Y Elohim tampoco es un nombre propio. Elohim es un nombre común, como muy bien hemos dicho anteriormente acerca del término Dios. Dios es un nombre común en nuestro idioma, o en los idiomas romances, o en los idiomas de cualquier cultura. Entonces, Elohim en el idioma hebreo significa dioses, no es un nombre propio. Y esto nos llama la atención porque al decir que Elohim, o sea, los dioses crearon los cielos y la tierra, nos llama la atención en el hecho de que entonces ¿cuántos dioses hay? Porque aquí dice dioses. Bueno, mi querido amigo y amiga, en la cultura hebrea, Jehová no es una persona. Jehová es un ente, es una corporación, es una entidad, es la deidad conformada por más de una persona. Es decir, cuando leemos en las Sagradas Escrituras, encontramos que la deidad hebrea, la deidad a la cual nosotros como cristianos adoramos o decimos adorar,
está conformada por tres personas, que es el Padre, que es el Verbo o Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esas son las tres personas de la deidad. Por eso es que Moisés, cuando está en visión, él está viendo a tres personas que están suspendidas en el espacio, creando. Y más adelante nos dice ahí en Génesis que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Eso significa el Espíritu Santo ejecutaba la acción. Aquí en el libro de San Juan, mira lo que dice. ¿Quién era el que emitía la palabra para que el Espíritu Santo ejecutara la acción? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Muy bien, entonces San Juan está diciendo que Cristo era el Verbo, o es el Verbo encarnado, y ese Verbo encarnado era el Verbo aún no encarnado que creaba el mundo, que creó el mundo, que estuvo allí en la visión de Moisés, que estuvo en el momento en que la deidad, como una corporación, como una compañía, como una entidad, estaba suspendida en el espacio, creando este sistema solar para que tú y yo habitáramos aquí. No solamente creó un planeta, creó todo un sistema, y ese sistema lo llamamos el sistema solar o la Vía Láctea. La deidad creó todo ese conjunto de planetas y satélites y estrellas. ¿Para qué? Para colocar al hombre en el espacio, para colocar al hombre en un planeta, para colocarnos a nosotros, por supuesto. Entonces San Juan está diciendo que Cristo, antes de encarnar, conocido como el Verbo, era el que emitía la palabra. Sin Él nada de lo que existe existiría. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo. De manera que Cristo emitía la palabra y el Espíritu Santo ejecutaba la acción. A esas tres personas que estaban creando o que crearon, a esas personas las conocemos con el nombre de Jehová. Son tres personas distintas, diferentes, coexistentes, preexistentes, y se llaman Jehová. Jesucristo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová, el Padre es Jehová. Y los tres son un Dios. No son tres dioses. Los tres son un Dios. Y cuando en hebreo se habla de ellos, se les denomina Elohim, para que podamos entender que ese Dios con el cual queremos relacionarnos son tres personas. No es una persona, ni dos, son tres personas. Y así se nos revelan en el Nuevo Testamento como tres diferentes personas, distintas, preexistentes, coexistentes, eternas, para que en nuestra mente finita podamos entender esta relación
que existe. Por otra parte, también esta relación se llama el misterio de la piedad. El libro de Efesios, ese libro escrito por el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, nos dice en el capítulo 6 de Efesios, el capítulo 4, perdón, de Efesios, el versículo 6, nos dice lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Interesante texto. Un Dios y Padre de todos. ¿Qué significa eso? Significa que ese Dios del cual estamos hablando, Jehová, es Padre de todos. ¿Cómo entendemos eso? Sencillamente, mi querido hermano y hermana, Jehová Dios, que está conformado por tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son Padre nuestro. Así es, el Padre es Padre, el Verbo es Padre y el Espíritu Santo es Padre. Porque los tres son Dios. Es una entidad corporativa. Interesante, ¿cierto? Un Dios y Padre de todos. Jesucristo es Padre, porque también lo confirma Isaías, Padre eterno. El Espíritu Santo es Padre nuestro también, y el Padre también es Padre nuestro. Entonces, cuando nos referimos a ese Dios al cual adoramos, a Jehová, pues a los tres le estamos diciendo Padre. Por ejemplo, allí en la oración que tenemos en el libro de San Mateo, el Padre Nuestro, cuando estamos orando y decimos Padre Nuestro, nuestra mente debe centrarse en tres personas a la vez, porque las tres personas de la deidad son ese Padre Nuestro. Es un error cuando estamos orando y nuestra mente está divagando, nuestra boca solamente está soltando palabras, porque nuestra mente no está centrada, no está enfocada en lo que estamos diciendo. No estamos observando, no estamos contemplando a nadie allí en el santuario celestial donde están las tres personas de la deidad. Entonces San Pablo nos está diciendo, un Dios, no son tres dioses, es un Dios, ¿verdad?, que está conformado por tres personas, que es Padre de todos. Repito, el Padre es nuestro Padre, el Verbo o Jesucristo es nuestro Padre y el Espíritu Santo es nuestro Padre. Además, el texto nos dice el cual es sobre todos, ¿verdad? Sobre buenos y malos, sobre obedientes o desobedientes, sobre leales o sobre rebeldes. Está sobre nosotros. Aunque la raza humana no quiera nada con Jehová, no quiera nada con ninguna de las tres personas de la deidad, aún así, ese Dios está sobre nosotros. Él es soberano sobre nosotros. Él es el soberano del universo. Estas tres personas son soberanas en el universo. Ese Dios es soberano en el universo. Por eso es que está sobre todos. Y además nos dice, y por todos. La palabra por todos, estos dos términos, nos induce a pensar que aunque no querramos nada con la deidad, ellos se desviven por nosotros, no conciben la existencia alejados de nosotros, no conciben la existencia si no es en el servicio hacia nosotros, se desviven por nosotros, viven por nosotros. Qué maravilloso es saber eso, que este Dios
no concibe la existencia si no se comparte con nosotros. Se comparte en 1000 bendiciones, ¿verdad? Materiales y en 1000 bendiciones espirituales. Y de todas ellas, de todas esas bendiciones espirituales, la mayor es su desvelo por llevarnos a la vida eterna. El desvelo de la deidad por incorporarnos nuevamente a su seno, incorporarnos a la familia universal que no cayó en pecado, porque hay otros planetas habitados que no cayeron en pecado y nosotros estamos alejados de ellos. Hay una cortina, un velo que nos separa de esa familia, pero a través de la deidad, a través del regalo que nos hace la deidad, a través del verbo encarnado, que es Jesucristo, ¿verdad? Somos incorporados a esa familia, somos incorporados al seno de la deidad, estamos armonizados con la deidad. ¡Qué belleza! Todas estas expresiones que nos abren ese abanico conceptual y de contemplación para entender cada vez más el plan de la salvación. Y fíjate que también el término dice, y también está en todos. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros, la raza humana, está en rebelión contra la deidad, hay algo en nosotros que es de la deidad. Aunque nosotros estamos en pecado y la deidad no tiene nada que ver, es decir, no convive con el pecado, pero colocó en nosotros desde el Edén, o mejor dicho, desde ese momento en que fuimos expulsados del Edén, en la persona de Adán y en la persona de Eva, la deidad colocó en nosotros algo que se inclina hacia Él, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Génesis 3:15. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice de la siguiente manera: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primera promesa, la primera profecía emitida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Enemistad hay entre Satanás y nosotros. Satanás nos reclama como de su propiedad y en realidad lo somos. Por cuanto nacemos en pecado le pertenecemos. El Señor Jesús dice allí en el libro de San Juan: vosotros sois hijos del diablo, porque las cosas de vuestro Padre deseáis hacer. Pero por sobre eso, por sobre de la tendencia al mal que mora en nosotros, ¿verdad? Hay algo que nos induce a rechazar el mal, aunque nos gozamos en hacerlo. ¿Qué ambivalencia hay en esto? ¿Qué contrariedad existe en este concepto? De que aunque nos gozamos en hacer el mal, somos capaces de legislar leyes en función del bienestar de nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces hay una lucha entre nosotros, entre el bien y el mal. Por cuanto estamos en pecado, vivimos en pecado, nos gozamos en el pecado, pero también hay en nosotros algo que nos dice que lo que hacemos está mal, que la rebelión es mal, la rebelión contra nuestro Dios es mala, que vivir en pecado es mala, que la muerte es mala.
que la enfermedad es mala. O sea, ese algo es la conciencia moral de la deidad, la conciencia moral de Jehová colocada en nosotros. El Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso es que dice, un Dios que está en todos. ¿Y quién está en todos? ¿Cuál de las tres personas de la deidad realiza esa labor? El Espíritu Santo, que obra en nosotros, dentro y fuera de nosotros. Labora, batalla, guerrea el Espíritu Santo en nosotros, convenciéndonos día tras día de juicio, de justicia y de pecado, y nos induce a rechazar lo que es malo, batallando contra aquello que también nos gusta. Y alguien dirá, no, es que a nosotros no nos gusta hacer el mal. ¿Cómo que no nos gusta hacer el mal? Cuando caemos en adulterio, ¿no nos gusta el adulterio? Engañamos por una parte a nuestro cónyuge y nos gozamos en esa relación inicua, esa relación infiel o de infidelidad en la cual hemos caído. ¿No nos gusta eso? Claro, al hombre, a la mujer, al ser humano le gusta eso. Y sobre todo si esa escondida parece que tiene un gusto mayor, pero sabe que está mal, que no debe hacerlo, que está ocasionando sufrimientos en ambas partes, ¿verdad? Y se siente mal la persona, se siente indigno o indigna, se siente miserable después de gozar, entre comillas, esa relación ilícita. Aún así se siente mal, se siente sucio o sucia. Eso que te dice que está mal, eso que te hace sentir sucio o sucia, indigno o indigna, es el Espíritu Santo obrando en ti, llamándote a la reflexión, llamándote hacia la verdad, llamándote hacia corregir esa tendencia al mal. Otro ejemplo, el ser humano se goza en el espiritismo, se goza en buscar en el área oculta del más allá o de la muerte, ¿verdad? En los ritos espiritistas, quiere tener una relación con los muertos, con los espíritus, según muchos creen, de personas que han muerto y siguen vivas, ¿no? A los seres humanos les gusta eso, les gusta leer en la prensa dónde está el brujo tal, la bruja tal, el parapsicólogo o parapsicóloga tal, dónde están. Yo quiero ir allá para que me adivinen el futuro, el horóscopo. El ser humano se goza en eso. Hay una esencia allí atractiva que les llama la atención, y cuando están en eso se gozan y entregan su fe, entregan su voluntad, entregan sus sentimientos, sus emociones a ese hecho y siente placer en eso. Pero también el Espíritu Santo, actuando en el ser humano, le dice, eso está mal, eso no lo debes hacer, eso está prohibido. Entonces está esa lucha en el ser humano. Satanás queriendo doblegar al ser humano y atraerlo hacia él con la finalidad de destruirlo, y lo destruye aprovechándose de nuestras debilidades carnales. Cuando hablo de debilidades carnales, me estoy refiriendo a nuestra tendencia natural hacia el mal. Todos nacemos en pecado, fuimos engendrados en pecado, ¿verdad? Y ese pecado, esa forma en la cual hemos nacido, nos va a llevar a la muerte eterna si no corregimos esa forma de vida, esa forma de actuar, de pensar, de vivir. Y si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas en función
de nuestra restauración en función de nuestra salvación. Bien, mis amigos, espero que esta pequeña charla les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Recuerden que Cristo viene pronto para acabar con todo este sistema absurdo de cosas que ha imperado en este planeta desde hace muchos siglos. Te recuerdo que debes orar para estar en comunión con tu Dios. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, Padre, Verbo y Espíritu Santo, gloria sea tu nombre. En esta hora te agradecemos por iluminar nuestras mentes, por convencernos de justicia, de juicio y de pecado, y por hacernos sentir la necesidad de estar relacionados contigo en función de nuestra salvación. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús, y glorifica tu nombre en nuestras vidas, y en tu nombre agradecemos todas estas cosas. Amén. Feliz tarde.